Muy bien, chicos. Pues vamos a ver una breve introducción a a la estadística cuántica. Mm, por ahora, lo que veamos hoy va a estar tan relacionado con lo que hemos visto de cuántica. Sin embargo, es muy importante, chicos, empezar a considerar qué es la física estadística y para qué nos va a servir. Hasta ahora, lo que hemos estudiado en el curso, chicos, es partículas o cuerpos que están, bueno, básicamente es que son de tamaño muy chico, pero que están, digamos, las aisladas, ¿no? Que es una partícula sola. Y bueno, a partir de ahí estudiamos sus propiedades, su hamiltoniano, es decir, su energía. Y a partir de ello, pues podemos más o menos darnos a la idea de cómo se va a comportar, ¿no? Pero la física estadística lo que nos va a ayudar a hacer es a entender fenómenos colectivos, a entender fenómenos de muchos cuerpos. Te los pongo aquí en la introducción. Me va a tocar leer mucho como lo hace el doctor, chicos, discúlpenme. Conforme el número de constituyentes de un sistema físico se incrementa, la descripción detallada del comportamiento del sistema se vuelve más complicado, ¿no? Como les iba diciendo. Por ejemplo, si intentamos describir el movimiento de una molécula en un sistema gaseoso bajo condiciones externas, pues precisamente, ¿no? Digámoslo, teniendo todas estas interacciones de las partículas que componen el gas, pues va a ser difícil describir precisamente cómo va a comportarse una partícula, ¿no? Dentro de todo este caos. Entonces, bueno, lo que nos toca es, bueno, voy a seguir leyendo. Afortunadamente, generalmente no es necesario una información tan detallada para determinar las propiedades más importantes de un sistema, ¿no? Podemos ignorar el movimiento detallado de cada partícula, interacciones y deducir propiedades simples del comportamiento del sistema a través de solo consideraciones estadísticas. Entonces, chicos, lo que vamos a generar en física estadística va a ser una especie de promedios. Muy bien, estas partículas se comportan así, entonces en promedio, dependiendo de todo esto, vamos a tener este comportamiento. Y a partir de ahí vamos a poder deducir todas las propiedades medibles, o bueno, casi todas las propiedades medibles, a lo mejor alguna que otra, ¿no? De un sistema. ¿Vale, chicos? Bueno, la razón de la teoría es que hay una relación entre las propiedades observadas y el comportamiento probable del sistema. Si el sistema contiene suficientes partículas para las consideraciones estéticas, sean válidas. Lo que les estoy diciendo. Consideramos, por ejemplo, un sistema aislado conteniendo una gran cantidad de partículas clásicas en equilibrio térmico, con una temperatura alta. La temperatura en la física estadística es una variable indispensable, chicos. Nos va a decir qué tanto se están moviendo las partículas y qué tanto están interactuando. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Me preocupa que de repente se escuche mal. Así que, una vez más, chicos, les encargo que si me traba, lo escriben en el chat, por favor, antes que decirme por voz. Bueno, para alcanzar y mantener ese equilibrio, las partículas deben poder intercambiar energía entre sí. En ese intercambio, la energía de cualquiera de las partículas fluctuará, a veces con más o a veces con menor energía que de promedio. Como les decía, chicos, lo importante es que piensen a estas partículas como un grupo, ¿no? Entonces, bueno, en general, chicos, las partículas pueden interactuar entre sí, ¿no? No tendrían por qué no. Vamos a ver que para la estadística de Boltzmann vamos a tener un caso un poco especial para su estudio, su deducción. Pero en general las partículas tienen que compartir energía y van a estar fluctuando. Entonces a veces puede ser mayor o menor. Es bastante intuitivo. Sin embargo, la teoría clásica de la mecánica estadística demanda que las energías sucesivamente asumidas por la partícula sean determinadas por una función de distribución de probabilidad, llamada distribución de Boltzmann, que depende de la temperatura, a partir de la cual es posible calcular los promedios de las probabilidades de las partículas. ¿Vale, chicos? Muy bien. Pero si tenemos que hablar de la distribución de Boltzmann, pues vamos a ver de dónde sale. Vamos a ver básicamente de qué se trata. Para esto para la deducción del sistema, de la distribución, vamos a considerar un sistema como el descrito anteriormente, es decir, en las que las partículas pues están encerradas en un sistema aislado, que tengamos aquí muchas particulitas, ¿sí? Pero en este caso, las energías son fluctuantes y están distribuidas en una función de probabilidad cuya energía promedio
es E, ¿vale? Nuestra E Gary-Bollier. Con un gorrito aquí. Entonces, tiene gorrito aquí, chicos, es promedio, ¿vale? Y está determinada por la función de probabilidad. Nuestra E tiene que ser una función de la temperatura del sistema, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, asumamos que el sistema está aislado, les decía, por lo que la energía total permanece constante. Ahora asumamos que las partículas pueden intercambiar energía entre ellas, ¿vale? Por propósitos de simplicidad de los cálculos, las energías de las partículas están restringidas a estos valores, chicos. En principio no tendrían por qué estar restringidas las energías que las partículas pueden tomar. Pero bueno, en este caso particular solamente pueden tomar estos valores, ¿vale? Son 5 valores y nos va a ser bastante ilustrativo de cómo va el asunto, ¿vale? Esto simplemente es para la deducción, chicos. Además, consideramos inicialmente que solo hay 4 partículas. Es una reducción muy, muy chica, ¿no? Pero es simplemente para ilustrar y para ver cómo vamos haciéndolo, ¿no? Y la energía total del sistema va a ser 3 delta Gary-Bollier, ¿vale? Después vamos a generalizar estas restricciones para poder deducir bien la distribución de Dirac, ¿vale, chicos? Debido a que las partículas pueden intercambiar energía entre sí, todas las posibles divisiones de la energía total pueden ocurrir, ¿no? Aquí les pongo cómo podrían ser divididas esta energía. Vamos a ponerlos de una forma un poco simple. Ahorita les voy a decir qué es cada cosa. Pero imagínense que ustedes tienen las 4 partículas, ¿no? Y ustedes tienen la energía total de 3 delta Gary-Bollier, ¿no? Entonces, bueno, la energía se tiene que distribuir entre estas partículas. Por ejemplo, podemos ver el caso en el que en 3 de estas partículas, 1, 2, 3, lo que nos dice aquí, no haya energía. Toda la energía se concentra en esta única partícula. Ahora, puede haber el caso en el que en 2 partículas haya una energía nula, en otra partícula haya una energía de delta E, y en la cuarta, perdón, haya una energía de 2 delta E, ¿vale? En este caso, pues está distribuido únicamente en 2 partículas, ¿no? En la primera nada más de una, y en el último de los casos, tomando en consideración solamente 4 partículas, pues precisamente solamente va a haber energía nula en una de las partículas, y en las otras va a haber una energía delta E. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Y cómo estamos viendo el sistema? No, creo que no. Gracias, Dan. Muy bien. En la tabla podemos ver todas las posibles divisiones de la energía total, ¿vale? Siendo nombrados por la letra I. I igual a 1, 3 partículas con energía nula, ¿vale? Y una partícula con 3 delta. Básicamente le está diciendo les estoy poniendo aquí lo que les acabo de decir, ¿no? Para la I2, 2 partículas con energía nula, una partícula con delta E y una cuarta con 2 delta E. Hay 12 divisiones duplicadas distinguibles para este caso. Ahorita les explico bien qué van a ser las divisiones duplicadas distinguibles, ¿vale? Y para nuestra I igual a 3, hay 4 posibles formas de duplicarse, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a ser esto posible? Pues imaginemos que están en orden, ¿no? Imaginemos que tienen este orden. Vamos a verlo un poquito desglosado. Imaginemos que no cambian de lugar, ¿vale? Entonces, bueno, en el primer de los casos, yo puedo tener que esta partícula tiene 3 delta E, 0, 0 y 0, ¿vale? Pero hay otro caso en el que tengo aquí, en la primera partícula, una energía nula, y en la segunda una energía de 3 delta E. Y así nos vamos, ¿no? Tendré que haberlo hecho como escalera, pero... Existen estos 4 casos en los que una partícula tenga 3 delta E como energía, y las otras sean nulas. Por tanto, hay 4 números, hay 4 combinaciones duplicados distinguibles. Se los voy a poner también aquí escrito, pero quería que lo vieran un poco más claro. En la evaluación del número de duplicados, contamos como duplicados distinguibles cualquier reordenamiento de energías entre diferentes estados de energía. Sin embargo, cualquier reordenamiento de partículas con la misma energía
no son contados como duplicados, debido a que las partículas iguales con la misma energía no pueden ser distinguidas experimentalmente. Lo que quiero decir con esto, o lo que queremos decir con esto, chicos, es que si tenemos esta primera combinación y luego digamos que movemos esta partícula de aquí a acá, y esta partícula de aquí a acá no va a ser como un nuevo duplicado, ¿no? Ya que, bueno, justamente en experimentación no es posible eh, distinguir una partícula de otra si las energías son iguales, ¿no, chicos? Muy bien. Ahora, el número total de reordenamiento, chicos, empezamos a entrar un poco en estadística, en lo más sencillo de la estadística en realidad. Entre cuatro partículas es 4 factorial, ¿no? Es decir, 4 por 3 por 2 por 1. Para n partículas sería precisamente n factorial, ¿no? Pero los reordenamientos entre estados con la misma energía no cuentan. Entonces, bueno, para el caso en I igual a 2, que habíamos quedado que I igual a 2 es en el que hay dos partículas con energía nula, hay una partícula con energía delta E y hay una partícula con 2 delta E, pues precisamente estos reordenamientos, ya digámoslo, solamente de las partículas con la misma energía, en el que no podemos distinguirlas, pues van a ser precisamente 2 factoriales. Entonces, el número de reordenamientos distinguibles se reduce únicamente a 4 factorial entre 2 factoriales, que sería precisamente 2, ¿vale? Que es lo que habíamos concluido aquí. Y bueno, también lo podríamos ver si ordenamos estas partículas y vamos viendo cómo estarían ordenadas las energías, ¿no? Entonces, bueno, para el caso en el que I es igual a 0, a 1, perdón, o I es igual a 3, el número de reordenamientos distinguibles va a ser 4 factorial entre 2 factorial, que sería precisamente 4. Ahora hagamos una suposición final, chicos. Todas las posibles divisiones de la energía del sistema ocurre con la misma probabilidad. Es decir, ninguna de estos reordenamientos de energía va a tener prioridad. Puede ocurrir tanto uno como otro en el mismo punto. Y bueno, esto a la larga, chicos, es precisamente lo que nos va a ayudar a deducir después las distribuciones de Fermi-Dirac y de Bose-Einstein, porque, bueno, precisamente estás ya tratando un poco más sobre las probabilidades diferentes y va a ser donde se pueda relacionar con nuestra física cuántica, ¿vale, chicos? Por tanto, la probabilidad de que determinada división de energía ocurra es proporcional al número de duplicados distinguibles que tenga. La probabilidad relativa, vamos a nombrarle a P sub índice I, es igual al número de duplicados distinguibles que tenga entre el número total de división de energía, chicos. PI vamos a nombrarle como la probabilidad de que una de las distribuciones de energía ocurra. Una de tantas configuraciones que hay, ¿no? Aquí también se los pongo precisamente en esta tablita. Y bueno, vamos a tener que el total va a ser de 20 posibles combinaciones. Y van a ser precisamente 4 de ellas en el caso I igual a 1, 4 de ellas en el caso I igual a 3, y 12 de ellas en el caso I igual a 2, ¿no? Ahora calculemos lo que va a ser nuestra n', que va a ser una función de la energía, ¿vale? La energía del sistema, que va a ser el número probable de partículas en el estado de energía, precisamente E, ¿no? Digámoslo. ¿Cuántas partículas van a estar en total? ¿Cuál es la posibilidad de que haya un número de partículas con determinada energía? Por ejemplo, con una energía de delta E. Entonces, bueno, para esto, las divisiones, bueno, la energía dividida del tipo 1, es decir, en el que haya 3 partículas con energía nula y una partícula con energía 3 delta E, va a ocurrir precisamente en el caso, discúlpeme chicos, estoy diciéndolo mal. Para que una partícula tenga energía nula, pues puede ocurrir en los 3 casos, en realidad, ¿no? Como podemos verlo aquí. En el caso de igual a 0 y igual a 1, hay 3 partículas que tienen energía nula. En el caso I igual a 2, hay 2 partículas con energía nula. En el caso I igual a 3, hay una con energía nula. Entonces, precisamente vamos a usar esto para poder calcular cuál va a ser la probabilidad de que determinado número de partículas estén en el sistema
tomando en cuenta todas las posibilidades. Entonces, bueno, para I igual a 2, hay dos partículas con energía nula, ¿sí? Y bueno, la probabilidad de que esto ocurra es 2 entre 20, ¿sí? Para que en el caso I igual a 3 hay una sola partícula y la probabilidad de que ocurra es 4 entre 20. Por tanto, la probabilidad de que haya un número de partículas con energía nula en el sistema va a ser igual a 3 por 4 entre 20. Esto es porque hay 3 partículas en el primer caso, el caso igual a 1, y la probabilidad de que, de que estos casos ocurran es 4 entre 20. ¿Vale? Hay dos partículas en el caso en el que hay dos partículas con energía nula, una con energía delta E y una con 12 delta E. Entonces va a ocurrir en 12 veinteavos y vamos a multiplicar precisamente este factor. Y para terminar, pues bueno, va a ocurrir una vez en el último caso. Solamente va a haber una partícula. Entonces, bueno, haciendo esta multiplicación vamos a encontrar precisamente que la probabilidad, el número de partículas probable que exista en el sistema con una energía nula es de 2, ¿no? Y bueno, los valores de esta distribución están graficados en la siguiente gráfica, ¿no? Que pongo aquí. Precisamente en el caso en el que la energía es nula, pues la probabilidad es que haya dos partículas que tengan esta energía, ¿vale? Para el caso en el que la energía sea delta E, pues va a haber un poquito más de una partícula en general, puede haber más o menos, este, con esa energía. Y bueno, para el caso en el que es 2 delta energía, pues va a haber cada vez menos. Para el caso en que es 3 delta energía, pues ya va a ser aún menor. E incluso en el sistema que hemos planteado, en este sistema para entender qué estamos haciendo, pues no va a haber ninguna partícula en el que tengan 4 delta E. Entonces, bueno, básicamente estos puntitos van a ser lo que nos marcaron este ejercicio ilustrativo. Pero bueno, la curva sólida es una exponencial decreciente, ¿vale? Esta curvita que tenemos en la gráfica, pues es una buena forma de, ¿cómo se dice? Fit en español, de ajustar esta curva producida por los puntitos, ¿vale? Donde, bueno, precisamente tenemos esta constante que todavía nos es desconocida y esta E gariboleada con su índice cero, pues va a ser también una constante, ¿vale? Estas van a ser constantes que van a, digámoslo, variar dependiendo de qué tanto ajuste la curva, ¿no? Dependiendo del número de puntos que tenga. Y bueno, la rápida caída que tenemos en nuestra distribución del número de partículas posibles con determinada energía, pues va a ser precisamente, va a estar ligada con el incremento de la energía, ¿no? Y este incremento de la energía, pues nos va a decir que precisamente este decremento dice que si una partícula toma una mayor parte de la energía total del sistema, la parte del restante del sistema debe tener necesariamente una energía reducida, ¿no? Y bueno, también una considerablemente reducida cantidad de maneras de dividir la energía entre sus constituyentes. ¿Sí, chicos? Eh, una vez más se los vuelvo a decir con otras palabras. Si una partícula dentro de nuestro sistema tiene una mayor energía, pues las demás se tienen que repartir la energía restante. Pero bueno, esto va a ser un poco más complicado y estadísticamente va a haber menos probabilidad de que esto ocurra. Entonces va a haber una menor probabilidad de que existan partículas más energéticas dentro de nuestro sistema. Entonces, bueno, ahora imaginemos, chicos, eh, si corta un poquito. Híjole, acaba de correr, ¿verdad? ¿En qué punto se me cortó? Para que lo repita, chicos. ¿Se me entendió todo? Repito algo. ¿O es el trabador ahorita? Ok, de acuerdo. Gracias. Sí se me escucha ahorita, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Dan. Sí, ahorita Bueno, sí. gracias, Dan. La rápida caída de esto aquí.
les comentaba, chicos, bueno, no sé si qué tanto me hayan escuchado, pero mientras mayor sea la energía de una partícula, pues el resto de las partículas tienen que repartirse la energía restante, ¿no? Si no, bueno, no habría un sentido en tener una energía total, que todas las partículas podrían ser muy energéticas. Entonces, bueno, tienen que repartirse la energía restante del sistema entre las demás partículas. Y esto va a ocurrir si digamos, tenemos mucha energía en una partícula, pues cada vez va a haber menos posibilidades de repartir el resto de la energía entre las demás partículas. Y es por eso precisamente, chicos, que bueno, cada vez va a haber partículas menos energéticas. O sea, va a haber menor número de partículas más energéticas. Más bien. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, para continuar, chicos, vamos a imaginar ahora que hacemos esta delta de energía, cada vez más chica, ¿no? Recordemos que habíamos propuesto inicialmente que las energías posibles para una partícula solamente eran estas 5, ¿no? Entonces, bueno, si estamos cada vez más chicas, esto lo que va a provocar es que haya un mayor número de estados permitidos al mismo tiempo para mantener la energía total del sistema en su valor previo, lo que resulta en que la función eh, de distribución de energía se vuelva cada vez más, digámoslo, más constante, más continua, ¿no? En el límite en el que la delta D tiende a cero, la energía de la partícula se vuelve una variable continua también. Es decir, si cada vez es más chica estas divisiones, pues la energía va a ser también, digamos, lo menos cuantizada, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, la energía se vuelve una variable continua y por tanto la distribución de probabilidades de encontrar una partícula con determinada energía va a ser una función continua también, ¿no? O sea, si es una función de la energía, pues también la función de distribución va a ser continua. Ahora, si finalmente permitimos que el número de partículas sea más grande, encontramos que la función es idéntica a la exponencial decreciente de 1, ¿no? Esta ecuación va a ser precisamente la que vamos a estar estudiando, pero bueno, hasta ahora nada nos dice que esta función sea realmente válida para un caso más general, ¿no? Entonces, bueno, verifiquemos la validez de la distribución de probabilidad de la ecuación 1 a través de un sutil, perdón, no sé por qué dices, de un sutil, pero más elegante, más simple procedimiento, ¿no? Consideramos un sistema ahora de muchas partículas idénticas en el equilibrio térmico, una vez más, chicos, encerradas entre paredes que aíslan los exteriores, chicos. Entonces, bueno, aquí vamos a tener una energía total. Ahora, las paredes aíslan del exterior. Interactuando con las paredes del sistema, las partículas pueden intercambiar energía, ya sea de forma, digamos, estas partículas chocan con la pared e intercambian energía con la pared. Entonces, indirectamente pueden intercambiar energía entre ellas, ¿no? Es decir, si yo interacciona con la pared, si esta partícula interacciona con la pared y luego esta interacciona con la pared, pues al final de cuentas también están intercambiando energía entre ellas, ¿no? Por tanto, las partículas interactúan entre sí de forma que si una gana energía, eh, lo hace a costa de la energía total del sistema. El sistema entonces, chicos, va a ser la pared más todas las partículas que se encuentren dentro de esta pared, ¿vale? De este sistema aislado. Bueno, exceptuando esta restricción de conservación de energía, las partículas son independientes entre sí, es decir, no van a interactuar entre ellas directamente. ¿Vale, chicos? Esto era por lo que les decía antes, que usualmente las partículas pues van a interactuar de forma regular entre ellas, ¿no? No hay forma posible en que un gas no esté interactuando las partículas, pero para este caso de deducción vamos a tomar estas consideraciones. La presencia de una partícula en un estado particular no disminuye ni aumenta la posibilidad de que otra partícula esté en ese estado precisamente, ¿vale? Es decir, puede haber dos partículas con la misma energía y que exista una partícula con determinada energía no va a influir en qué energía tengan otras partículas mientras la energía total permanezca constante. ¿Vale, chicos?
Ahora, consideremos dos de estas partículas únicamente, ¿no? La probabilidad de encontrar una de ellas en el estado energético Egari-Boleada 1, pues va a ser representada precisamente por la probabilidad de encontrarlo. O sea, simplemente es una forma de nombrar esta probabilidad. Como las partículas tienen propiedades idénticas, la probabilidad de encontrar a otra partícula en el estado energético Egari-Boleada 2, pues estará dada por la misma función de probabilidad. Como son idénticas, pues esta función pues tiene que ser la misma para todas las partículas. Entonces la probabilidad será precisamente P en función de esta Egari-Boleada 2. Muy bien. Debido al comportamiento independiente de las partículas, las dos probabilidades serán independientes entre sí. Como consecuencia, la probabilidad de que una partícula tenga energía E1 y la otra tenga energía E2 estará dada por precisamente la multiplicación de estas dos probabilidades. Es como, no sé si han visto un poquito de estadística. Si yo tiro una moneda al aire, pues puede caer cara o sol, ¿no? Entonces tengo un medio de probabilidades de que caiga, por ejemplo, cara. Y si yo vuelvo a tirar otra moneda, pues en teoría tendría otro medio de probabilidades. Entonces la probabilidad de que, por ejemplo, caiga cara y cara dos veces, o sea, dos veces seguidas, cara, pues va a ser precisamente la multiplicación de un medio entre un medio, ¿no? Va a ser un cuarto de probabilidades. ¿Vale, chicos? Ahora consideremos todas las divisiones de energía del sistema en las que la suma de energías de las dos entidades tenga el mismo valor físico. Es decir, si estoy tomando la energía de dos partículas que tienen E1 y E2, pues, la suma de las dos energías que se está tomando en un sistema, pues es E1 y E2 precisamente, ¿no? Como en el caso particular discutido anteriormente, ¿no? En el cual dos partículas toman diferentes partes de energía. Como la energía total del sistema aislado es constante, para hacer divisiones de energía, la energía restante del sistema será también fija. Esta va a ser la energía total. Entonces, bueno, en el sistema restante, fuera de estas dos particuladitas que estamos viendo, pues va a ser precisamente la energía total menos la energía oleada 1 más la energía oleada 2, ¿no? Así que para todas ellas hay el mismo número posible de formas de que el resto del sistema divida su energía entre sus constituyentes. Voy a empezar a hablar aquí de constituyentes porque, bueno, el sistema, recordemos que son un montón de partículas y también la pared, ¿no? La pared va a tener también parte de... Entonces, bueno, existe para todas ellas el mismo número posible de formas, ¿no? de distribuir esta energía entre todos los demás constituyentes. Si de nuevo asumimos que todas las posibles divisiones de energía del sistema ocurren con la misma probabilidad, concluimos que todas las partículas, que todas las divisiones en las que la misma energía E1 más E2 se comparten entre dos partículas en diferentes formas ocurren con la misma probabilidad. Es decir, digamos que por ejemplo, en el ejemplo que estamos tomando, que teníamos que estas eran las posibles energías, ¿no? ¿Hicieron? Digamos lo que, por ejemplo, yo tomo en estas dos partículas dos veces delta E, pues el resto de energía, digamos lo que va a ser 5 delta E, pues se puede distribuir en las diferentes formas, ¿no? Y que todas son igualmente probables. Eso es lo que nos querría decir, digamos, de una forma más general, porque bueno, en este caso la energía no está tan cuantizada, ¿no? Es más bien una función continua. Entonces, bueno, en otras palabras, la probabilidad de que todas estas divisiones es función solamente de la suma, ¿no? De la suma de las energías. Y por tanto, puede ser escrita como otra función de probabilidad que sea función de la suma de las dos energías. Sin embargo, concluimos antes que la probabilidad para encontrar un caso particular puede ser también escrita como la multiplicación de las dos probabilidades, digámoslo, de que una partícula tenga determinada energía. Entonces, bueno, podemos igualar estas probabilidades, ¿no? La probabilidad E1 por la probabilidad de 2 por la otra función de probabilidad de la suma de las dos energías. Entonces, bueno, este punto es esencial para poder continuar con la verificación precisamente de la ecuación 1, ¿no? Porque, bueno, esta propiedad de que tiene esta función de probabilidad, de que el producto de estas dos funciones evaluadas en dos diferentes valores de las variables E1 y E2 es una función también de la suma, ¿no? De E1 más E2. Es decir,
estamos aquí igualando una función evaluada en un punto por otra función, por la misma función evaluada en otro punto, con otra función evaluada en la suma de los dos puntos. Pero solamente una función exponencial y solo una función exponencial tiene esa propiedad. No hay otra función que cumpla específicamente esta propiedad. Específicamente, si tomamos la probabilidad P, energía garibolida de encontrar una partícula en un estado de energía E, y vemos que proporcionar al número probable, digamos, esta es nuestra función de distribución. Vamos a ver. Y vemos que es proporcional al número probable de partículas en este estado, como ciertamente debe ser, y usamos la ecuación 1 para evaluar precisamente nuestra probabilidad de encontrar ese número de partículas en ese estado, pues tenemos precisamente esta función, ¿no? Esta función que va a ser una constante por una exponencial elevada a la menos energía, que es precisamente nuestra variable, entre una constante, ¿no? Que es precisamente muy parecida o igual a la ecuación 1, ¿no? Habíamos tenido. Entonces, bueno, esta función demuestra que la probabilidad requerida, en el que, bueno, la probabilidad evaluada en la energía 1 y la probabilidad evaluada en la energía 2, pues va a ser igual a evaluar precisamente esta función en ambas y multiplicarlas entre sí. Entonces va a ser la suma, por así decirlo, de estas dos exponenciales multiplicada por otra constante, ¿no? Esta b cuadrada podría ser una constante c, por ejemplo. Y bueno, esta precisamente puede ser tomada como otra función, ¿no? Que está evaluando la suma, que es precisamente lo que estamos buscando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, de todo lo que les he comentado hasta ahora? De cómo llegamos a esta conclusión, ¿no? Pues creo que no. Muy bien, muchas gracias también. Gracias, José. Muy bien, chicos. Hasta aquí. Vamos muy bien, chicos. Ya mostramos que a través de digámoslo, forma de verlo, que precisamente nuestra distribución de probabilidad de encontrar determinado número de partículas con determinada energía va a ser una exponencial. Pero está una prueba que nuestra distribución es decreciente. Sin embargo, si fuera una exponencial creciente, pues tendría infinito para valores grandes de energía, ¿no? Y esto precisamente saldría fuera de nuestro interés físico. Por lo tanto, ahora sí, después de todo esto, hemos garantizado que en general nuestra ecuación 1, que es precisamente esta que escribo aquí abajo, pues sea, digámoslo, clara, ¿no? O sea, ya sabemos más o menos de dónde se obtiene. Sin embargo, pues todavía no conocemos. Esta constante no nos importa tanto porque va a ser depende del sistema en el que apliquemos nuestra distribución, va a ser cómo vamos a precisamente ocupar esta constante, ¿no? Pero necesitamos... ¿me escuchan bien, chicos? Me dice aquí que mi conexión es inestable. Sí, sí se escucha. Ok, gracias, chicos. Bueno, cualquier cosa me avisen, por favor, no. Estoy un poco paranoico con esto de mi internet. Ahora debemos evaluar la constante gariboleada subíndice 0 en 1, que es precisamente esto lo que nos va a interesar. Tenemos que obtener a, chicos, ¿vale? Entonces, bueno, para aquí les voy diciendo un poquito de lo que hizo Boltzmann para determinar todo esto. Pues fue un cálculo de variaciones, ¿no? Cálculo variacional. Entonces, bueno, esto sale un poco del curso, e incluso a mí me causan muchos problemas, y casi no conozco nada de cálculo variacional. Entonces, bueno, vamos a tratarla de una forma un poco más simplista, pero adecuada, ¿no? Al final de cuentas es correcta, y a partir de aquí podemos determinar nuestra constante Gary-Boleada su índice C, ¿no? Entonces, a través del tratamiento de un sistema que contiene dos diferentes tipos de entidades en equilibrio térmico, es posible probar, esto tampoco lo voy a hacer, que el valor de nuestra constante Gary-Boleada su índice cero no depende del tipo de entidades que compongan el sistema, ¿no? Que usaremos entidades con las propiedades más simples que encontremos.
Y bueno, como nuestra función de probabilidad, dependiente de la energía, es el posible número de entidades de un sistema en un estado energético con energía E, precisamente como les he tratado de comunicar en esta clase, el número de entidades cuyas energías podrían ser encontradas en el intervalo de E a E más una delta E, equivale precisamente a, digamos, esta función de distribución veces el número de estados en este intervalo. Dependiendo cuántos estados estén incluidos en este pequeño intervalito, pues va a ser también, va a tener una clara repercusión en cuántas entidades pueden encontrarse en este intervalo. Entonces, si el número es independiente, el número de entidades que se pueden encontrar con esas energías es independiente del valor E, es decir, si los estados están uniformemente distribuidos en toda la energía, digámoslo así, si en el sistema todas las energías posibles es igualmente probable encontrar todas, digámoslo, estados que estén dentro de esa energía, entonces el número será proporcional al tamaño de la delta E, del intervalo chiquitillo, ¿no? De E variable a E más delta E. Entonces, en este caso, si las entidades son osciladores armónicos simples, por simplicidad, chicos, y porque al final de cuentas, no sé si han encontrado en este tiempo que llevan en sus cursos de física que muchas veces usamos osciladores armónicos simples, pues para solucionar muchas cosas, porque es un sistema muy sencillo, ¿no? Ya una vez que los empiezas a manejar, pues se vuelve uno de los sistemas un poco más accesibles, ¿no? Así que el número de probabilidades de osciladores armónicos simples, insisto, chicos, estamos tomando la consideración de que la energía es subíndice cero, no depende del tipo de entidades que se compongan en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a considerar que en este caso son osciladores armónicos simples y que un sistema de equilibrio que contiene muchos de ellos, ¿no? Es proporcional a precisamente nuestra, digamos, función de distribución por nuestro rango, ¿no? Nuestra delta. Entonces, bueno, la energía promedio de cada uno de los osciladores será precisamente, ¿no? La probabilidad total de encontrar la energía dentro de todo el espacio va a estar dividiendo y bueno, precisamente con una energía concreta, pues vamos a tener digámoslo, en la parte de arriba, ¿no? Esto es muy parecido, chicos, a lo que hacíamos precisamente al principio del curso, ¿no? Que encontramos, digámoslo, una, um, es- tratamos de normalizar una función de onda. Si se dan cuenta, es muy parecido. Entonces, bueno, evaluando precisamente la función de la energía, de la probabilidad, perdón, utilizando la ecuación que habíamos encontrado antes, pues precisamente tenemos nuestra energía por la exponencial decreciente y abajo también vamos a tener la misma exponencial decreciente. Entonces, bueno, haciendo un pequeño cambio de variable en el que una alfa va a ser igual a 1 entre la energía gariboleada a 0, pues simplemente resolvemos nuestras integrales, ¿no? Aquí vamos a tener la solución de la integral de arriba, eh, que va a ser precisamente esta evaluada de 0 a infinito. Recordemos que una exponencial decreciente evaluada en infinito va a ser precisamente 0, ¿sí? Aquí tenemos un signo menos, entonces al evaluar en 0 va a ser, entonces va a ser 1, esta parte, la energía va a ser precisamente 0, entonces va a ser 1, ¿no? Menos 1, ¿sí? Y acá abajo vamos a tener nuestra alfa al cuadrado. Una vez más aquí, evaluando en el mismo caso, pues tendremos precisamente que va a ser también evaluado aquí abajo 1 entre alfa, ¿no? Entonces esto va a ser precisamente alfa entre alfa al cuadrado, que va a ser igual a 1 entre alfa, y precisamente vamos a obtener que la energía promedio de estos osciladores cuánticos, osciladores cuánticos, perdón, osciladores armónicos simples, pues va a ser precisamente nuestra E gariboleada, con su índice cero. Ahora, de acuerdo a la ley clásica de la equipartición, ¿alguien sabe qué es la ley de equipartición, chicos?
Alguien que me diga, si no, ahorita les digo. ¿Alguien sabe? Bueno, creo que nadie me comenta Creo nada, que entonces no. bueno. Ok, gracias. Gracias, Iván. Miren, la ley de equipartición va a decirnos. ¿Me escuchan, chicos? Me dice que mi conexión sí está hablando una vez más. ¿Me escuchan bien? Esto se estaba cortando un poco. Ok, pero ya se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, nuestra ley de equipartición básicamente va a decirnos que en un sistema, la energía promedio del sistema va a estar como dividida entre todas las componentes, ¿no? Al final de cuentas, tenemos una energía específica, una distribución de energía que precisamente es lo que hemos estado estudiando para cada una de las partículas. Entonces va a haber una distribución de probabilidades de que una partícula tenga determinada energía y va a ir disminuyendo conforme mayor sea la energía, pero al final de cuentas la energía promedio pues va a estar dividida entre todas las partículas. Entonces, bueno, esta división de energía total entre las partículas va a estar precisamente dada a través de la energía promedio, ¿no? Esta no es subíndice cero, perdón. La energía promedio de todas estas osciladores armónicos simples, pues va a ser realmente dependiente de cuál sería la temperatura del sistema, ¿no? Y la constante de Boltzmann, si quieren le ponemos aquí perdón, chicos, un subíndice B, pues va a ser una constante que nos ayude a distribuir la energía en promedio, por así decirlo, dentro de todo el sistema. Entonces, bueno, si teníamos que el promedio de energías era esta integral, esta ecuación que resolvimos y que precisamente es igual o igual a cero, pues tendríamos finalmente que digámoslo, si nuestra promedio de energías debido al principio de equipartición de energía, pues lo tenemos asociada con esta constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, bueno, si ya habíamos obtenido que nuestra energía promedio es igual a cero, pues precisamente por la ley de asociatividad, tenemos que nuestra energía igual a cero va a ser igual a nuestra constante de Boltzmann por la temperatura. Ahora, insisto, esta deducción Boltzmann la hizo a través de cálculo variacional. Entonces, bueno, no lo voy a demostrar en esta clase ni nada, pero este resultado es correcto para entidades de cualquier tipo, ¿no? Incluso cuando nos lo obtuvimos a través del caso particular de osciladores armónicos simples. Y bueno, la constante de Boltzmann es una constante conocida, que es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules entre Kelvin, ¿no? Por tanto, finalmente, chicos, podemos encontrar que la ecuación uno, nuestra ecuación de distribución de Boltzmann, puede ser escrita como una constante o una exponencial una, que evalúa menos, digamos que recordemos que es decreciente, menos la energía entre nuestra constante de Boltzmann por la temperatura. ¿Vale, chicos? Y esta es, bueno, nuestra famosa distribución de Boltzmann, que era lo que estábamos tratando de encontrar, ¿no? Que es el valor, insisto, en el elegido para nuestra constante A, es dictado por conveniencia dependiendo del sistema que se vaya a estudiar. Entonces, chicos, recordemos, nuestra distribución de Boltzmann es para determinar el número de partículas que pueden estar en algún estado energético dentro de un sistema con una gran cantidad de partículas. Y esto va a ayudarnos en general a obtener después propiedades a partir de esto. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí llegué porque, insisto, no terminé con lo de Fermi-Dirac y Bose-Einstein, pero el viernes lo vemos, ¿vale? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy, chicos? ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Muy bien, muchas gracias, Simón. Pues bueno, chicos, voy a dejar de grabar y les voy a comentar algunas cosillas, ¿no?